Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Y hoy os traigo un vídeo muy especial porque vamos a sacar la pizarra para analizar uno de los clubes modestos más mediáticos de España. Vamos a analizar el Perreo Fútbol Club de Papi Gavi. Y antes de todo, lo que tenemos que hacer, como siempre, es irnos a nuestro setup habitual para poder tener la infografía aquí conmigo. Pues ahora que ya estamos por aquí, lo que os voy a tratar de dar es un pequeño contexto sobre este Perreo Fútbol Club y después nos vamos a pasar a la pizarra para analizarlo más en profundidad. El Perreo es un club que se fundó este pasado verano, es decir, que solo tiene unos meses de historia y que esta temporada está compitiendo en la segunda aficionados. Para que os hagáis una idea, en el fútbol español tenemos la primera división, donde juegan Barça y Real Madrid, la segunda, la primera ref, la segunda ref, la tercera ref, que son las 5 divisiones estatales que hay en el fútbol español, y a partir de ahí vamos a las categorías autonómicas. Cada comunidad autónoma tiene las suyas propias. Obviamente, donde hay más licencias, Cataluña, Madrid, Andalucía, hay más categorías, donde hay menos licencias, hay menos categorías por debajo del fútbol estatal. En el caso de Madrid, las tengo por aquí porque no es la comunidad autónoma que más controlo, tenemos por debajo de la tercera federación la primera división autonómica aficionado, la preferente aficionado, la primera aficionado y la segunda aficionado. Es decir, por debajo de la tercera red tenemos 4 categorías. En el caso del Perreo Fútbol Club, obviamente es un club nuevo, un club que se acaba de constituir y que ha empezado su andadura en la segunda aficionado. Una segunda aficionado que se divide en 22 grupos de la Comunidad de Madrid y en el que el Perreo se encuentra en el grupo número 20. Como podéis observar aquí, después de 9 jornadas disputadas, el Perreo, que se encuentra en la tercera posición, tiene 20 puntos a 2 del Libertad Alcorcón B, que es el equipo que actualmente ocupa la primera posición. Y en el caso del Perreo los números son bastante buenos. 6 victorias, 2 empates, 1 derrota, 23 goles a favor, 11 goles en contra, es decir, una diferencia de más 12, que más o menos es similar a la que tienen los dos equipos que tiene por delante en la clasificación. Ahora, cuando hable un poquito más de la táctica, repasaremos algunos de los partidos de este equipo y cabe destacar que en esta categoría son primero y segundo los que se llevan el premio del ascenso a la primera aficionados. Pues vamos allá, ahora que ya estamos por la pizarra, os he confeccionado lo que viene siendo un 11 más o menos habitual de este Perreo Fútbol Club de Andrés Carrasco, que normalmente forma en un 4-3-3, aunque en las últimas semanas lo hemos visto también en 4-2-3-1 o, como apunta el míster en la pizarra, que he tenido que sacar la lupa para ver lo que ponía, en un 4-2-1-3. Por ahí sí que le tengo que decir a Papi Gavi que por favor no me pongan las charlas tácticas, solo la parte emocional, sino que me deje alguna pinceladita también de la táctica del míster. Vamos a ir ahora ya jugador por jugador, os voy a ir explicando más o menos las trayectorias de los equipos. Espero que se esté escuchando bien, porque hoy a los obreros parece que les apetece hacer una obra justo debajo de mi casa. Pero vamos allá, como os decía, con este 11, y en la portería tenemos al futbolista con mayor trayectoria, que no es otro que Ismael de Andrés. Igual alguno de los habituales del fútbol madrileño os puede incluso sonar, porque ha estado formado en el Getafe B, en Las Rozas, o las dos últimas temporadas en las que jugó en el fútbol profesional, que fueron la 21-22 y la 22-23, lo hizo en el San Sebastián de los Reyes, en Primera Federación. Es cierto que con una participación muy reducida en este último club, pero también es cierto que eso era la tercera máxima división del fútbol español, como hemos explicado anteriormente, y ahora se encuentra en la segunda aficionados, que es la última división. Ya lo hemos visto en algunos partidos con Perreo, demostrar que es un futbolista que está totalmente por encima de la categoría. Vamos con el lateral derecho, que lo tenemos aquí muy abierto, lo vamos a cerrar un poquitín, que es el caso de Pedro Molina, un jugador que las últimas temporadas venía de no estar jugando, o al menos no lo he encontrado, en ningún equipo, pero que anteriormente sí que lo había hecho en el juvenil preferente de Las Rozas. La última temporada en la que jugó fue en la 21-22, en una categoría preferente juvenil que por encima solo tiene División de Honor y Liga Nacional. Es una categoría muy competitiva en la que normalmente los futbolistas que acaban de la etapa juvenil, que son 3 años, no suelen dar el salto a segunda aficionado, sino que lo dan a una categoría superior. En el caso de la pareja de centrales, es una de las posiciones donde ha habido más cambio de jugadores. Encontramos en el perfil diestro a Adrián Cascos, que la última temporada había jugado en el Leganés C de preferente, es decir, 2 categorías por encima, y acompañándole a Konstantin Bogdan, un jugador que sí que me ha costado muchísimo encontrar dónde había jugado alguna temporada,
me he tenido que ir hasta la 16-17, donde lo he encontrado en el Villanueva del Pardillo, para jugar esa temporada en la tercera ref, es decir, bastantes categorías por encima de esta segunda aficionado. Sí que es cierto que luego lo he visto en alguna liga de fútbol 7, pero me ha sido imposible encontrar si ha estado federado desde la 16-17 hasta esta 25-26. En esta posición de central, como os decía, ha habido bastantes cambios. Hemos visto también, por ejemplo, a Luis Miguel González, jugador que la temporada pasada también jugaba en segunda aficionados en la Asociación de Vecinos La Chimenea, que veremos que tiene alguna conexión con este perreo, e incluso también a Ángel Utrillas, que lo hacía en el Atlético Cañada Alcorcón de primera aficionados, una categoría por encima. En el lateral izquierdo tenemos un fijo absoluto que no es otro que su presidente y fundador, Alejandro Gavilán, jugador que la temporada pasada, como decíamos en el caso de Luis Miguel, viene de la Asociación de Vecinos La Chimenea, que estaba en la última categoría del fútbol estatal. Pasamos al centro del campo, que seguramente sea una de las posiciones donde tiene más calidad este equipo. Nos vamos con el pivote, aunque ha habido ciertas variaciones y ciertos cambios, como os decía, 4-3-3, aunque en algunas ocasiones también lo hemos visto formar en 4-2-3-1, y nos encontramos con Santiago Ceballos, jugador absolutamente indispensable para este equipo y que la temporada pasada formaba en el Club Deportivo Dosa de la Preferente Autonómicas. Dos categorías, como os decía, por encima de esta segunda aficionados. Además era un jugador importantísimo en su equipo, titular indiscutible, y que este año, obviamente, dos categorías por debajo, pues lo sigue siendo. También hemos visto en alguna ocasión a Javier Ocaña, jugador que estaba en la misma categoría, en Preferente, en su caso en el Club Deportivo Leganés C, con el que había conseguido el ascenso un año atrás, pero me he quedado como titular con Santiago, aunque como os digo, ha habido bastante cambio en estas posiciones. Como interiores, aunque alguna vez hemos visto también a Alberto en el doble pivote y a Mario jugando un poquito por delante, me quedo con el dorsal número 6, con Alberto Cascos, que viene de la misma categoría de Preferente. Como veis, bastantes jugadores de categorías superiores, que es lo que está haciendo también que este equipo en estas primeras jornadas esté tan arriba en la tabla clasificatoria. Como os decía, Alberto Cascos, uno de los futbolistas más importantes de este Perreo Fútbol Club, un jugador con muchísima llegada que está aportando goles y asistencias en este principio de temporada y que viene del Brunete de Preferente. Exactamente mismo equipo y misma categoría, obviamente, en la que estaba Mario López, uno de sus compañeros en esta pareja de interiores y que es uno también de los más habituales en el esquema de Alberto Carrasco. Y después en la parte delantera, tres futbolistas que tienen una historia muy particular, cada uno de ellos, totalmente diferente en los tres casos. En la banda derecha me quedo con Sergio Arranz, aunque lo hemos visto también en los últimos partidos actuar como lateral derecho, cosa que me sorprende, porque es un perfil de jugador zurdo, a pierna cambiada, hábil, muy técnico y sobre todo tiene estas características porque compagina estar en el Perreo Fútbol Club con jugar también en el Club Deportivo Andrés Segovia Móstoles de la Tercera Nacional de Fútbol Sala, es decir, una categoría que no está nada mal, ya es categoría que se considera nacional y compagina, supongo, los entrenamientos tanto de fútbol sala con los de fútbol 11 y después en los partidos, por lo que he podido ir viendo en las actas, compagina también estos encuentros de fútbol sala con los de fútbol 11. Ya os digo, un jugador muy habilidoso y que lo hemos visto también últimamente como lateral derecho. En la banda izquierda, aunque también puede actuar en la derecha, lo hemos visto en otros encuentros, encontramos a Cristian Andrino, un jugador que siempre ha estado prácticamente en las últimas categorías, Real Carabanchel C, Ciudad Los Ángeles B, y que este año en cambio en un equipo plagado de jugadores de superior categoría, pues está siendo totalmente indiscutible uno de los futbolistas más determinantes en el tercio rival, que hizo una gran actuación en el partido de Copa Autonómica ante el Rayo Brunete y que está siendo una de las sensaciones de esta segunda aficionados. Y en la punta de ataque no puede haber otro que Daniel Ocaña. Por los apellidos, obviamente, interpreto que es el hermano de Javier Ocaña, no sé si lo han comentado en alguno de los vídeos. Un jugador con muchísima experiencia, si decíamos con Ismael de Andrés que os podía sonar de algún equipo, en el caso de Javier Ocaña también lo puede hacer, aunque hace muchísimas más temporadas. En la 16-17, que fue la última donde jugó en categoría nacional, según he encontrado, estuvo en el Aravaca de la Tercera Federación. Anteriormente también lo hizo en el Villanueva del Pardillo, equipo en el que puede ser que coincidiera con Konstantin Bogdan, porque casualmente los dos han jugado en tercera ref en el mismo equipo, así que no es descartable que ambos futbolistas coincidieran en aquel Villanueva del Pardillo. Y después también, saliendo desde el banquillo, hemos visto en algunas ocasiones a Iker Díaz. Obviamente es la segunda aficionados, es una categoría regional, es la última categoría del fútbol estatal y en estas categorías se producen muchísimas rotaciones. Esto es simplemente un 11 tipo, viendo los jugadores más habituales y más utilizados por Andrés Carrasco en este principio de temporada, pero como comprenderéis hay muchísima rotación, no es una categoría profesional y todas las semanas entran y salen jugadores en este 11 del Perreo Fútbol Club.
Y ahora vamos a explicar algunos de los automatismos que tiene este Perreo Fútbol Club en la salida de balón. Nos vamos a centrar en la pizarra, vamos a ver unos reinicios en los que podemos observar algunas de las acciones que tiene trabajadas este Perreo Fútbol Club. Por ejemplo, una de las acciones que venimos viendo en algunos partidos y que lo vimos sobre todo en el partido ante el Rayo Brunete, después os lo enseñaré en una imagen, es esta salida de balón con 3 futbolistas en las que el central diestro se coloca por dentro, el central zurdo se queda bastante abierto, vamos a verlo así de forma mucho más clara, y es el pivote el que se lateraliza para esta salida de 3. ¿Qué hacen también los jugadores del Perreo en este caso? Son los laterales los que ganan altura, aquí lo podemos ver, y los extremos los que deciden si quieren ir a la profundidad o si quieren venir a la corta en este espacio generado. A partir de aquí sería una salida de balón clásica en la que los futbolistas de fuera del equipo rival quedan fijados entre la marca del pivote lateralizado y del lateral que ha ganado altura. ¿Qué buscan en esta situación? Que el central, en este caso el pivote, sería el que puede salir en conducción de balón. Si este jugador se cierra, pueden activarse ya con lateral de forma directa o si no, con un balón por dentro y un tercer hombre para jugar fuera y progresar directamente. Creo que es una salida de balón que estamos viendo en algunos partidos. Al Perreo le gusta salir jugando desde detrás, aunque en algunas situaciones se vuelve un pelín vertical y que creo que es algo que podrían acabar de perfilar y de mejorar, pero esta salida de 3 la hemos visto en varios partidos. Después también hemos visto algunos intercambios posicionales, por ejemplo, a partir de la posición de central zurdo recibiendo balón, hemos visto a Alejandro Gavilán ganando altura por fuera y siendo el extremo el que viene este intercambio posicional. Es cierto que algunos equipos cambian estas posiciones y lo que buscan es que el lateral vaya adentro para llevarse y arrastrar esta marca y que sea el extremo el que viene a la corta para recibir el pase directo de central, pero en el caso del Perreo lo que buscan en algunas situaciones es simplemente que el lateral gane altura, que sea el extremo el que le persiga y como lateral no tiene esta tendencia habitualmente a salir de su zona, el extremo pueda recibir ya al pie para seguir progresando. Este es uno también de los automatismos que hemos visto en el caso del Perreo y el tercero sería muchísima movilidad entre los 3 jugadores de dentro. Hemos visto tanto a pivote desaparecer para que venga interior del lado contrario, pivote desaparecer, aparecer interior del lado fuerte, siempre buscando que si el equipo rival está emparejando en marcas, sean las atracciones de las marcas las que consigan generar estos espacios. Aquí siempre en estos movimientos que he ido dibujando, lo que se van a generar son ciertas situaciones y ciertos espacios donde se puede filtrar un balón hacia adentro. Creo que el Perreo en la salida de balón normalmente tiene bastantes cositas trabajadas, aunque en algunas situaciones se vuelve un puntito vertical, como os decía. Aquí podemos ver esa salida de 3, vamos a redondear a este central que se queda en el medio, sería el central diestro. En el caso del central zurdo, abierto afuera, como si fuera claramente una línea de 3, os lo marco aquí a continuación. Y después tenemos a Javi Ocaña, que en el partido ante el Rayo Brunete fue el pivote, lateralizado en esta posición de tercer central. ¿Qué conseguía de esta forma? Que el punta tuviera que correr entre los 3 centrales y fijar a este jugador de fuera. Así podía salir en conducción, como os comentaba, Javi Ocaña, fijando al número 7, jugador de fuera, y a partir de aquí generar o pase con el lateral directo o un tercer hombre dentro para ir fuera y superar ya la presión del Rayo Brunete. Y en esta imagen vemos una salida de balón muchísimo más posicional en la que encontramos al lateral derecho en una situación mucho más cerrada, ayudando en la salida al central diestro, vemos aquí al central zurdo, el lateral izquierdo aún en progresión y al pivote en posición de girar ya el juego y progresar. Vemos aquí la situación de 2 puntas que en este partido propició que el pivote pudiera recibir a la espalda de ellos y después vemos ya uno de los interiores, en este caso el interior diestro, en situación de progresión, ya en un buen perfil para poder recibir con pierna alejada y progresar hacia campo contrario, y en el caso del interior alejado ya en situación de progresión a partir de la profundidad para correr y no recibir a pie. Creo que alternan bien estas dos situaciones entre los dos interiores, como os reflejo aquí. Y si no, podríamos tener también un tercer pase que sería directamente sobre extremo y aprovechar esa ruptura del interior alejado. Aquí podemos ver ya una situación de tercio rival en la que tenemos el balón en el central zurdo. ¿Y cuál es uno de los aspectos que os quiero comentar y que creo que le cuesta un poquito al Perreo? Pues son situaciones de llegar a uno de los extremos y volver a girar hacia el lado contrario. No es un problema estrictamente de este equipo, sino que en muchas ocasiones en estas categorías regionales lo que más cuesta es darle paciencia y darle continuidad al juego. Aquí buscarían seguramente al lateral izquierdo, en este caso Gavilán, saltaría extremo, generarían aquí esta situación y en las basculaciones el equipo rival normalmente se encuentra bastante cómodo.
¿Cuál es la solución para trabajar esto? Seguir girando con calma, buscar situaciones intermedias con los jugadores de dentro y a partir de aquí conseguir una situación para girar al lado contrario donde ya se van a generar esas ocasiones de 1 para 1. ¿Por qué pasa esto? Pues seguramente porque en las categorías de fútbol regional es más complicado hacer basculaciones de lado a lado porque las dimensiones del campo son relativamente parecidas con las de categorías muy superiores, pero los jugadores obviamente tienen una capacidad física muy inferior. Con lo cual, cuando se generan ya estas situaciones de 1 contra 1, habiendo girado de lado a lado en el campo, ya es muy difícil que los jugadores de dentro, como vemos en esta situación, puedan llegar porque tienen que recorrer demasiados metros. Creo que si el perreo consigue darle este puntito de pausa, mejorará muchísimo en tercio final. Y ahora os voy a enseñar lo que intenta el Perreo Fútbol Club a la hora de presionar, y es que se coloca normalmente en un bloque medio alto. No es un equipo al que le guste emparejar excesivamente hombre a hombre por todo el campo, de hecho no se lo hemos visto prácticamente nunca. Podrían hacer situaciones de emparejar con los dos centrales y dejando aquí una inferioridad, pero siendo uno de los centrales el que estuviera en previsión de cobertura para saltar. Pero como os digo, no lo suelen hacer y no se lo he visto prácticamente nunca. Lo que intentan siempre el conjunto de Andrés Carrasco es jugar un pase con central el equipo rival y a partir de un bloque medio, no en los primeros reinicios, no en los primeros pases, no en área rival en ninguno de los casos, sino dejándole que dividan un poquitín, es cuando Daniel Ocaña o el jugador que actúe en la posición de punta orienta la presión para que los extremos trabajando dentro tapen situaciones de pase, por ejemplo con extremo en pase directo, se juegue ya un balón a lateral y a partir de aquí saltar fuera para apretar. Si el balón va dentro, los jugadores normalmente tienen las instrucciones de marcas individuales 1 contra 1 y los futbolistas interiores del equipo rival no pueden girarse para cambiar el juego. Creo que es la forma de presionar más sencilla de todas, la que más se ve en estas categorías y evidentemente también una de las más eficaces. Os lo voy a enseñar ahora también en una imagen para que lo tengáis del todo claro cómo ejecuta esta presión el perreo. Aquí vemos una de las situaciones de presión ante el Rayo Brunete. Os redondeo a Iker Díaz, que fue el punta en aquella ocasión. Está ya en posición de apretar a central cercano. De hecho, en esta jugada venía de una situación de apretar a poseedor. Y como veis, el jugador de fuera, que sería el lateral, el que recibe balón, y es Cristian Andrino, si no voy equivocado, el que salta a la presión para intentar robar. ¿Cuál es la idea del perreo? Pues obviamente intentar ahogar al jugador entre la línea de cal y el futbolista que salta a la presión. El Rayo Brunete aquí ya tendría que volver sobre central, pero Iker tendría la posibilidad de apretar y evitar que el equipo rival pudiera seguir jugando obligándole a lanzar. Y aquí vemos en el caso de las transiciones defensivas lo que os comentaba, el interior alejado corriendo, un otro interior que sería el cercano en este caso corriendo y el pivote muy cercano de los centrales, en este caso era Javi Ocaña, generándose evidentemente, como podéis ver en la imagen, un gran espacio entre estos jugadores. Un poquito lo que os he enseñado también en la pizarra y que creo que aquí se ve de forma muy visual. Cuando salta el equipo, en ocasiones se parte demasiado, se quedan 5 defendiendo y 5 en la presión y se generan estos espacios a la espalda de los interiores por delante de la situación del pivote. Aquí os voy a mover la imagen un poquito y como vais a poder comprobar, sigue generándose este espacio. Vemos a Papi Gavi abierto en la izquierda como lateral corriendo hacia detrás y también a la pareja de centrales intentando recular. Vemos al pivote que está muy cerquita de esta pareja de centrales y que se ha generado ese espacio, como os decía, entre los pivotes y los centrocampistas. Y aquí lo vais a ver de forma muy clara el tema de las transiciones, y es que cuando los pivotes del equipo rival vienen muy cercanos y mantienen las marcas individuales del equipo naranja, se genera un espacio a la espalda de estos jugadores que puede ser aprovechado por otros futbolistas. En este caso, pues por ejemplo, tanto los extremos podrían entrar a participar por dentro, como vemos aquí, o podría ser el media punta el que bajara a la altura para recibir este tipo de balones. Al final, normalmente cuando se juegan con marcas interiores por dentro, es difícil acabar de ajustar estos espacios a la espalda de los pivotes. En cualquier caso, creo que se nota que el equipo está trabajado y que puede ir corrigiendo poco a poco este tipo de situaciones. Otro de los problemas que también se le generan en algunas ocasiones es cuando va a un bloque medio y no acaba de ser del todo agresivo. Le pasó, por ejemplo, recuerdo en el campo del Carabanchel, le pasó en la única derrota que lleva hasta el momento, ahora no recuerdo el equipo rival, pero que le generaban constantemente situaciones de problemas a la espalda defensiva. Al final, cuando la defensa se queda en un bloque medio y no son capaces
los jugadores de apretar a poseedor, siempre se van a generar situaciones de espaldas que van a ser peligrosas para el equipo rival. Obviamente aquí os estoy colocando un poquito a los jugadores en esta situación. Si vamos a bloque medio y son los centrales los que están en esta ocasión marcando la línea, pero el poseedor de balón tiene tiempo y espacio para lanzar, al final te va a poner buenos balones a estas situaciones en las que tanto el punta como el extremo va a poder picar a la espalda para generar muchísimo peligro. Creo que esto lo tienen que acabar de ajustar y que si ajustan esto más lo que comentábamos anteriormente del tercio rival, se van a convertir en el gran favorito para el ascenso en esta categoría. Pues esto ha sido todo por hoy. Como veis, hoy no he podido hacer el análisis porque aún no tengo la camiseta del Perreo Fútbol Club. Pero ya lo sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, dejadme un like, ponerme un comentario con el siguiente equipo que os gustaría que analizara y sobre todo activar la campanita y suscribiros para no perderos nada de lo que se viene aquí en Fútbol Fandos.